Buenos días a todos. Bienvenidos a otra sesión del Seminario Junior del Instituto Gregorio Millán Barbani, instituto que invita al catering que hay posterior al seminario. Y, como saben, también hay unas pizzas que son posibles gracias a la contribución de ustedes. Hoy tenemos como... hoy presenta Lucas Viani, que nos va a hablar de, Lucas Viani, que es profesor del grupo de modelización y simulación numérica del propio Instituto Gregorio Millán Barbani, y nos va a hablar sobre métodos computacionales en ciencia de materiales. Bueno, cuando quieras. Ok. Bueno, antes de todo, buenos días. A ver si eso se encaja bien. Vale. ¿Me escucháis, no? Bueno, yo voy a hablar en español, pero hay palabras que no tengo ni idea. Entonces, las palabras que no sé voy a decir en inglés, ¿vale? Porque es la primera vez que hago una charla en este tópico en español. Pero como hay muchos estudiantes, creo que es mejor hacer en español, ¿vale? Bueno, entonces el segundo título de la charla sería métodos computacionales aplicados en ciencias de los materiales. Pero la idea aquí es hacer una introducción muy básica de lo que se puede hacer, y no voy a poner muchas ecuaciones, solo lo más sencillito para comprender lo que pasa, y tampoco vamos a entrar en detalles en los métodos, ¿vale? Bueno, he dividido más o menos la charla en estos tópicos. Bueno, primero voy a hablar un poquito de los métodos que hay, voy a concentrar más en las diferencias que hay entre los métodos cuánticos y los métodos clásicos. Y después de eso, bueno, hay una introducción básica de dinámica molecular, bueno, lo que tenemos que hacer para crear como una película molecular, ¿no? O intentar simular lo que pasa en la naturaleza. Y después, bueno, hay dos ejemplos de cosas que hago yo, así podéis ver más o menos cómo funciona. Bueno, la idea de todo lo que hacemos en investigación relacionada con fenómenos naturales o investigaciones básicas está relacionado a comprender cómo funciona la naturaleza, ¿no? Y en específico en ciencias de los materiales estamos interesados no solo en comprender cómo funciona, pero en utilizar estas herramientas para desarrollar materiales nuevos con propiedades distintas o propiedades que no se encuentran en la naturaleza y construir dispositivos que nos puedan ayudar en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, entonces tenemos básicamente tres grupos, digamos así, o tres campos de investigación que se puede más o menos generalizar en esta área de investigación. La primera parte sería la parte de experimentos, ¿no? Que, bueno, sería la principal, porque si podemos simular y predecir todo, pero no podemos hacer nada, eso es inútil, ¿no? Entonces, todos los métodos o métodos teóricos y computacionales que vamos a ver o que se desarrollan en el campo, tienen como base los experimentos. Bueno, entonces aquí es cuando vamos a verificar si las teorías y las predicciones están correctas, ¿no? Entonces la idea sería utilizar los experimentos para medir lo que pasa en realidad. El segundo paso sería, digamos, desarrollar una teoría que va a intentar describir lo que pasa. Y bueno, lo ideal sería tener teorías para todo y teorías exactas, donde tenemos una ecuación que solo ponemos los datos iniciales y tenemos los resultados. Pero eso no es posible en casi todo lo que hacemos. Las soluciones exactas son muy, digamos, restrictas a ciertos problemas más sencillitos. Y si queremos calcular o simular situaciones reales, tenemos que utilizar entonces simulaciones o métodos numéricos que utilizan los ordenadores para calcular todo. De forma aproximada, no exacta como sería un método analítico, pero un método que nos va a decir alguna información que es útil para después
utilizar para algo interesante, ¿no? Bueno, entonces tenemos ese paso que sería, bueno, hacer experimentos para medir lo que pasa en realidad. Tenemos los modelos, tenemos las simulaciones, pero después de todo eso hay un paso que es lo más importante, que es comparar todo lo que pasa. Entonces, en este punto es cuando vamos a comparar las teorías, las simulaciones, y ver si tiene sentido, o si... Uy. O si... Vale. Si lo que tenemos calculado y lo que vamos bueno, lo que hoy tenemos de las simulaciones, cuando comparado con los experimentos, si tiene sentido, si es una simulación real que describe la naturaleza o no. En este caso, tenemos dos posibles salidas de ese paso, que sería, bueno, si la comparación es mala, lo que tenemos que hacer es volver al drawing board, no sé cómo se dice en español, y mejorar el modelo, o cambiar el modelo, cambiar la teoría, o adicionar más parámetros que tenemos que ajustar, y comparar otra vez. Y después de un cierto número de veces que comparamos y modificamos y mejoramos el modelo, entonces podemos comprender la naturaleza. Vale. Bueno, entonces todos esos pasos se pueden aplicar en casi todos los tipos de materiales, en todas las escalas y en casi todos los tipos de propiedades. Bueno, aquí lo que enseño es un mapa, que básicamente lo que tenemos aquí en el X, ¿no? Sería la dimensión del sistema que estamos estudiando, ¿no? Cuanto más grande el sistema o el dispositivo o lo que sea, nos aproximamos de la realidad, de cosas que ponemos, realidad en el sentido que podemos tocar y podemos medir directamente todo, que sería en este caso básicamente como dispositivos industriales, por ejemplo, esta pieza aquí no sé lo que hace, pero está ahí. Pero la idea sería que salimos de un sistema macroscópico, donde comprendemos todo es clásico, es todo intuitivo, y podemos calcular todo de forma sencilla, utilizando métodos sencillos. Pero cuando empezamos a bajar o disminuir el tamaño de los dispositivos, empezamos a llegar a niveles microscópicos, hasta que llegamos a un nivel más atómico, ¿no? Que sería la parte atomística. Y lo que voy a hablar aquí hoy sería algo que está bueno, empezando por aquí y baja hasta la parte totalmente atomística. Y claro, si queremos estudiar algo tan pequeño en esta forma, no podemos, pero la mecánica por detrás cambia, ¿no? En esta parte del mapa todo es clásico. Bueno, en esta parte todo es clásico, pero cuando llegamos a una parte más nanométrica o más microscópica, las reglas del juego cambian, ¿no? Entonces pasamos de algo clásico para algo cuántico, porque ahí ya empezamos a ver los electrones como partículas y los átomos individualmente, como sería en este caso, y las leyes cambian. Entonces hay que tener eso en cuenta. Bueno, eso sería como un zoom de esa parte, ¿no? Y aquí dentro hay varios métodos. Cada uno de estos métodos tienen sus aproximaciones, hasta que llegamos a un método que sería ese Configuration Interaction, que sería el método que no tiene aproximaciones. Sería todo, los resultados salen de las ecuaciones cuánticas directamente, pero un método de eso, hoy con un supercomputador podemos calcular una molécula de 10 átomos, algo así, 50 átomos, que es totalmente inútil si queremos aplicar para algo real, ¿no? Entonces, cuando subimos la escala, empezamos a introducir aproximaciones en los métodos, empezamos a dejar cosas de lado que no son tan interesantes, hasta que llega un punto que dejamos todos los electrones de lado, no utilizamos electrones más, y cambiamos la teoría de cuántico, una teoría cuántica, para una teoría clásica. Y cuando cambiamos para una teoría clásica, podemos ir a
a sistemas con dimensiones más cerca de lo que podemos medir o lo que podemos utilizar para algo, para una aplicación directa, ¿no? Y aquí ya serían, por ejemplo, los dispositivos que tenemos hoy, que son todos nanométricos, microscópicos, estarían más o menos en esta parte. Vale. Bueno, eso es lo que hago yo. Yo trabajo con este tipo de dispositivos. Bueno, yo trabajo con las descripciones atomísticas de esos dispositivos. Vale. Bueno, voy a explicar más o menos lo que son. Muchos de ellos ya tenéis en el bolsillo ahora, y hay uno que está ahí utilizando uno ahora, que es un teléfono. Bueno, la idea aquí sería que la pantalla del teléfono está fabricada utilizando compuestos orgánicos, ¿no? Y lo mismo pasa con la televisión. Esa es una televisión que LG enseñó hace un mes atrás, que es una televisión flexible, que se puede, bueno, pegar en la pared y todo eso. Y con la misma tecnología se puede construir soluciones para iluminación o también para captar la energía solar y convertir en electricidad. Bueno, yo sé que aquí, yo he dicho antes que las teorías esas no podemos utilizar para entender o desarrollar dispositivos macroscópicos, pero aquí estoy enseñando dispositivos macroscópicos. Pero la idea es que lo que vamos a ver, o la escala que vamos a utilizar los métodos, lo que quiero decir es, lo que vamos a estudiar son los fenómenos que pasan dentro de cada dispositivo, pero vamos a estudiar solo una parte muy pequeñita del dispositivo, y desde ahí vamos a extrapolar para todo el dispositivo, ¿vale? La idea sería esa. Entonces miramos, por ejemplo, en la pantalla, lo que pasa en una fracción de un píxel de la pantalla, y desde ahí los ingenieros pueden coger esa información y multiplicar y ampliar y traer para el mundo macroscópico, ¿vale? Bueno, yo voy a hablar antes muy poquito de la parte cuántica, que es la parte más, digamos así, difícil de comprender, porque muchas de esas cosas no tienen sentido, no tienen intuición física, y hay que trabajar un poco el cerebro, ¿no?, para comprender eso, todas las cosas que pasan. Pero creo que muchos de vosotros ya habéis leído o estudiado algo de física cuántica o química cuántica, algo cuántico, ¿no? Entonces no sé si eso es muy lejos de lo que habéis estudiado ya, pero bueno, todo empieza con una ecuación que se llama la ecuación de Schrödinger, y lo que hay que resolver es solo eso, solo esta ecuación, no hay nada más. Eso parece ser muy sencillo, pero la verdad es que no es tan sencillo, porque cada uno de esos términos podemos abrir en términos distintos y llegar a una cosa así un poquito más grande, y con varios números y letras que describen muchas cosas. Por ejemplo, la interacción entre núcleos de una molécula, interacción entre núcleos de elétrons, interacción entre los elétrons, o la energía cinética de cada termo o de cada componente del sistema. Y esa sería la ecuación más sencilla que hay. Hay más ecuaciones que tienen más términos, que van a describir más interacciones, la interacción de la molécula con el entorno, y bueno, hay más cosas. Y bueno, si queremos resolver esta ecuación de forma analítica, que es lo que yo estaba hablando antes, solo podemos resolver eso para un átomo de hidrógeno, que sería un protón y un electrón moviendo en espacio. Bueno, hay 2 o 3 más sistemas que podemos hacer eso, pero hay siempre un electrón solo, o 2 prótons, o 3 prótons, o cosas así. Pero lo que quiero decir es que no hay una solución analítica para ese tipo de problema cuando tenemos más de 3 cuerpos, ¿no? Bueno, esas son las soluciones analíticas para un átomo de hidrógeno. Lo que quiere decir los colores aquí es la probabilidad de encontrar el electrón en una parte en el espacio, ¿vale? El blanco sería una probabilidad alta, y la probabilidad empieza a bajar hasta que la probabilidad de medir o de encontrar el electrón en la parte negra es 0. Bueno, eso parece un poco raro, pero lo que tenéis que pensar es que cambiamos de idea, ¿no? Si hablamos de algo clásico,
un electrón sería una partícula, ¿no? Una esfera. Pero aquí el electrón es una onda. Entonces, como toda onda, hay probabilidades y todo eso. Y por eso que tenemos cosas así, o formas un poco distintas del habitual. Bueno, yo podría explicar un poco lo que quiere decir cada forma y todo eso, pero lo más importante es que para un hidrógeno, bueno, esa sería la representación 3D de eso, ¿no? En un hidrógeno solo esta forma es lo que nos interesa, porque eso describe la posición en el espacio donde un electrón se encuentra, ¿no? Como en un hidrógeno hay solo un electrón, solo ese orbitals, ¿no? Que llamamos, es el orbital que está ocupado. Pero si tenemos un átomo con 6 electrones, 10 electrones, los otros empiezan a estar ocupados y así la dinámica también entre los electrones empieza a cambiar. Bueno, y por ejemplo, si tengo un hidrógeno, pero este nivel, llamamos eso de niveles electrónicos, ¿no? Este nivel electrónico está desocupado porque el electrón está, pero está ocupado, o el segundo nivel está ocupado. Eso quiere decir que el átomo de hidrógeno está excitado. Entonces, eso quiere decir que el átomo de hidrógeno, de alguna forma, ha recibido energía de fuera y esta energía se ha ido al electrón, que ha cambiado de nivel electrónico. Entonces, ha subido en la escala energética. Y también puede bajar. Y eso quiere decir que cuando un electrón baja en el nivel, en la escala electrónica, este electrón va a emitir un fotón o una luz, ¿no? Y ese sería de forma muy básica lo que pasa en los displays eso que tenemos hoy. Que como introducimos energía en el sistema, o con una corriente, ¿no? Introducimos energía en la pantalla, esa energía es absorbida por los electrones de los materiales que están dentro, y después de un cierto tiempo emiten esta luz, esta energía en forma de luz. Entonces lo que hacemos es convertir electricidad en luz, ¿vale? No es tan simple así, pero la idea está ahí, ¿vale? Bueno, esa sería la solución analítica para un átomo de hidrógeno. Y ahora si queremos calcular para una molécula más grande, tenemos que utilizar un método numérico. Bueno, la idea es básicamente la misma. Empezamos con la ecuación de Schrödinger y aquí utilizamos una serie de aproximaciones para simplificar eso, porque si no, no podemos calcular. La primera aproximación sería dividir la solución en dos, una solución para el núcleo, o los núcleos que están en la molécula, y otra solución para los electrones, que sería la primera aproximación. La segunda aproximación sería decir, porque hasta ahora no sabemos la forma de la función de onda, que lo que queremos calcular es la función de onda. Entonces lo que hacemos es, bueno, si estamos calculando propiedades electrónicas, lo que podemos hacer es escribir la función de onda como una combinación de funciones que están centradas en cada electrón, ¿vale? Esa sería la idea básica. Entonces podemos escribir en esta forma, cambiamos. Ahora aquí tenemos una función, aquí tenemos una combinación lineal. Y después aquí lo que hacemos es expandir cada una de esas funciones en términos de funciones que conocemos. Las más utilizadas son gaussianas, funciones gaussianas. Y esas gaussianas están centradas en cada átomo. Bueno, hasta ahí tiene sentido. Y no es la mejor descripción para algunos sistemas, pero para la mayoría está bien. Bueno, y al final llegamos a una ecuación así, sencillita, que es un problema de autovalor autovector. Y los autovalores lo que quieren decir lo que representan son las energías de cada uno de esos orbitales, ¿vale? Y los autovectores lo que describen es la forma de cada uno de esos orbitales. Entonces, solo con esta información, bueno, resolviendo esta ecuación, tenemos la energía y la forma de cada uno de los niveles electrónicos en un sistema molecular. Vale. Bueno, entonces como tenemos la forma de los orbitales, podemos también, bueno, eso sería un orbital peak, sería el orbital
el último orbital ocupado en un átomo de carbono. Y cuando ponemos dos átomos de carbono juntos, que sería aquí un etileno, lo que pasa es una combinación lineal de los dos. Entonces, si es una combinación constructiva, tenemos un orbital de ese tipo y una destructiva que sería ese. Y tienen energías distintas, entonces cada uno de esos niveles es ocupado de forma distinta. Bueno, voy a pasar eso un poco, porque si no, no llegamos al final. Pero lo más importante es que podemos calcular la densidad electrónica en una molécula, que es básicamente el cuadrado de la función de onda, ¿vale? Entonces, bueno, esa molécula tendría una densidad electrónica de ese tipo y esa de esa. Y el color solo quiere decir la concentración de los electrones, ¿vale? Y todo eso se puede medir experimentalmente, no es que estamos aquí trabajando o haciendo ejercicios teóricos para nada, es que se puede medir y, por ejemplo, estos orbitales que tenemos aquí dibujados son casi iguales a los orbitales que tenemos aquí para un sistema similar. Esas imágenes son los orbitales, HOMO quiere decir Highest Occupied Molecular Orbital, quiere decir que es el último nivel electrónico ocupado con un electrón de esta molécula, que tiene esta forma, y eso sería el primero nivel electrónico sin electrones en la molécula. Y eso se puede medir experimentalmente, y vemos que las formas tienen, que están en consenso, ¿no? Que they agree. Vale, eso sería, digamos, informaciones sobre la parte electrónica de la molécula. Pero también podemos medir la forma de la molécula, cambia la técnica, pero aquí vemos que es la misma molécula, pero utilizando otra técnica experimental podemos medir la forma de la molécula y ver si tiene sentido también con lo que calculamos, ¿vale? Y lo mismo se hace con cargas y mucho más. Bueno, hay varios métodos cuánticos que se pueden utilizar. Bueno, lo que voy a decir aquí es solo que hay métodos que simplifican mucho, que son los semiempíricos, que en vez de calcular todas las integrales que hay que calcular, lo que hacen es poner números y en vez de tardar un mes para calcular una estructura electrónica de una molécula, tarda como una hora, ¿vale? Bueno, y esos son como un resumen de las propiedades que podemos obtener con ese tipo de aproximación, de método. Bueno, si tenemos un sistema molecular, podemos calcular la geometría optimal del sistema, la energía o la geometría que tenga la energía mínima. Podemos calcular los enlaces, la distribución de carga, de multipoles, las energías de excitación, el coupling entre moléculas, las propiedades magnéticas, todo eso, y podemos reproducir una buena fracción de los experimentos, que es la forma que utilizamos para comparar lo que estamos haciendo con los experimentos, ¿no? Para verificar si el modelo es válido o no. Bueno, esa es la forma más usual de comparar, porque si miramos aquí, estas figuras solo empezaron a ser posibles de obtener en 2005, 2015, entonces es algo muy reciente. Entonces, hace 10 años eso no había. Entonces, la única forma de comparar los resultados era de calcular los espectros, que ya se podían calcular antes, y mirar si los picos y anchos si se comparaban y verificar si el modelo era válido o no. Bueno, entonces aquí teníamos un sistema compuesto de núcleos y electrones, que es un sistema que tarda mucho en ser calculado, y que se concentra en sistemas con pocos átomos, ¿no? Como 50, 100, 500 átomos. Pero como queremos sacar de eso informaciones que podemos utilizar para construir dispositivos como los que yo he mostrado antes, hay otras teorías que hacen todo eso más rápido, pero en contrapartida pierden mucho de los detalles, de las informaciones. Y la primera aproximación que se puede hacer, que es drástica, sería pasar de la parte cuántica a un modelo clásico.
Y básicamente lo que hacemos es coger todos los electrones y tirar a la basura. No utilizamos más electrones. La única información sobre los electrones que tenemos es la carga en cada uno de los átomos. Entonces cada esfera aquí sería un átomo. Y como no tenemos electrones para describir los enlaces, lo que hacemos es poner un muelle entre cada una de las esferas. Y las interacciones que no son de enlace, son lo que llamamos de non-bonded interactions, serían la interacción electrostática, simples, la sencillita de siempre. Y hay otra interacción que vamos a ver, que es la interacción de Lennard-Jones, que sería la interacción entre dos esferas rígidas. ¿Vale? Vale, entonces lo que hacemos es, lo que tenemos que hacer ahora es describir cómo se comportan los enlaces, los ángulos, los diedros, que serían movimientos fuera del plano, y ajustar los parámetros para que eso describa algo físico que tenga sentido. Bueno, aquí eso es un GIF, pero como tengo que poner a la presentación en ese ordenador no funciona, pero debería mover algo así. Eso sería cómo se movería un enlace con este tipo de teoría, ¿no? Y aquí sería así, los ángulos, que harían movimientos así. En los diedros serían algo así, bueno, son movimientos así de rotación, ¿no? Y bueno, eso sería la molécula final. Bueno, cada movimiento de ese tiene una ecuación que está por detrás calculando la interacción o el tipo de movimiento que la molécula tiene que hacer. Bueno, y vamos a ver, creo que en uno o dos slides, la forma de las ecuaciones que utilizamos aquí. Bueno, ahora, comparando las propiedades que podemos obtener con este método y con el método cuántico, una cosa que es obvia es que todo que dependa de electrones no podemos calcular, ¿no? Porque hemos tirado toda la basura. Que sería, por ejemplo, los enlaces y los orbitales, ya no podemos calcular porque no tenemos electrones, pero lo que hacemos es poner a mano. Vamos a decir, bueno, yo quiero que ese enlace tenga esa distancia y con una fuerza que voy a poner este valor, ¿vale? Todo va a mano. Bueno, la parte electrostática podemos calcular, pero la carga también es impuesta. Y todo lo demás no podemos calcular. Solo podemos, en esta lista, calcular las frecuencias de vibración, que por su vez podemos calcular el espectro infrarrojo. ¿Vale? Pero ya no podemos calcular eso, pero podemos calcular otras cosas. Entonces, todas las propiedades macroscópicas, en teoría, se pueden calcular. Entonces, aquí tenemos la compresibilidad, elasticidad, la evolución de grietas en materiales. Por ejemplo, eso es algo que es muy utilizado ahora en la industria farmacéutica, que sería the drug design, ¿no? Que sería desarrollar nuevas drogas. Y en ese punto hacemos como dinámicas moleculares y miramos dónde el fármaco va a se alojar en una proteína, que es lo que pasa en nuestro cuerpo. Otra cosa también sería cómo las moléculas interagen entre ellas. Bueno, hay más cosas, pero ya paro por aquí. Bueno, y eso es un slide solo para enseñar hasta qué punto podemos llegar hoy con este tipo de cálculo. Bueno, antes con los modelos cuánticos podemos calcular solo sistemas con 500 átomos, 100 átomos, 500 átomos, por ahí. 1000 átomos como mucho, pero ya esperando 6 meses de cálculo para tener los resultados. Pero ahora si vamos a un cálculo clásico, aquí ya empezamos con miles de átomos, ya es lo mínimo, a mínimo digamos. Bueno, y aquí ya podemos calcular cómo los materiales esos que yo estaba hablando, de los teléfonos, de las televisiones y todo eso, cómo esos materiales interagen entre ellos y cómo los mecanismos de transferencia de carga y electricidad takes place, ¿no? pasa dentro del material. Y bueno, eso sería, digamos, la parte en una escala, la escala más pequeña que tenemos. Y desde ahí podemos ir a simulaciones de membranas de células
Eso sería un cálculo hecho para ayudar a comprender cómo funciona la fotosíntesis en una hoja de una planta. Eso sería un sistema, es el sistema, el primer complejo molecular que absorbe luz solar y empieza a convertir ¿no? La energía solar en energía química. Y ese cálculo es el cálculo más grande que tenemos hoy, que es un cálculo que tiene 6 millones de átomos, que es un cálculo de una estructura de un virus. Es un virus completo, pero un virus virtual, ¿no? Que está en el ordenador. Bueno, pero para calcular eso han utilizado un clúster de GPUs, que sería un supercomputador de graphic cards, ¿no? Que es un poder computacional absurdo. Bueno, entonces esa sería la escala. Entonces aquí ya podemos comprender lo que pasa en un dispositivo macromolecular, ¿no? Y también podemos poner los dos mundos juntos, o utilizar lo que es bueno de la parte cuántica y lo bueno de la parte clásica, y construir un sistema que sería lo que llamamos de QMMM, que sería Quantum Mechanics, Molecular Mechanics. Y lo que hacemos es, lo que queremos comprender de verdad, vamos a utilizar métodos cuánticos para describir el sistema. Y todo lo demás que no nos interesa, vamos a calcular con métodos clásicos. ¿Vale? Eso es algo relativamente reciente y bueno, los que han creado eso han ganado el Nobel de Química. Bueno, y utilizando estos métodos entonces podemos calcular sistemas finitos y sistemas periódicos. Y eso son solo 2 vídeos sencillitos para enseñar más o menos lo que sería una dinámica molecular. Aquí sería 2 fullerenos que interagen en una caja, que sería una simulación finita. Y esa sería una simulación infinita, ¿no? Entonces hay condiciones de contorno en los bordes de la caja. Y bueno, aquí se puede ver que esta molécula que ha salido por aquí empieza a entrar por aquí, ¿vale? Entonces no estamos restrictos a un sistema finito, pero podemos calcular cristales, sistemas periódicos. Bueno, y cuando hacemos eso, tenemos que tener en cuenta todas las interacciones posibles, no solo las interacciones en la caja que tenemos, pero las interacciones en las cajas vecinas, ¿vale? Bueno, ahora lo que voy a enseñar ahora son los pasos que tenemos que saber para llegar a simular algo así, ¿vale? La interacción entre moléculas con el tiempo, ¿no? La evolución de la interacción con el tiempo. Bueno, primero, si queremos hacer un vídeo de la interacción, tenemos que saber cómo interagen, ¿no? Y la interacción se da por fuerzas en el sistema. Y bueno, si queremos calcular las fuerzas, tenemos que saber la energía de potencial o la superficie de potencial del sistema. Porque la fuerza sería solo el negativo del gradiente, ¿no? Y tiene que ser el negativo porque el gradiente, ¿no?, cuando calculamos nos da la dirección donde crece la función y queremos el opuesto, queremos ir para abajo, ¿no? Queremos llegar a un mínimo donde la fuerza es 0 y eso sería o representaría la estructura de mínima energía. Vale. Bueno, como yo he dicho antes, hay 2 fuerzas que no están relacionadas con los enlaces, que serían la fuerza electrostática, que todos conocemos, y hay la fuerza de Lennard-Jones, que sería la fuerza que describe esferas. Bueno, si vamos a jugar a billar en un bar, lo que estamos haciendo es mirar esta fuerza en acción, ¿vale? ¿Lo que quiere decir eso? Eso quiere decir, bueno, en un billar esa barrera es muy pequeñita, pero aquí en 2 átomos hay una barrera grande. Y lo que pasa es que cuando los 2 átomos llegan muy cerquita uno de los otros, hay una barrera infinita. Entonces, bueno, cuando la energía sube mucho, aparecen fuerzas de repulsión, que hacen con que las esferas se repelen. Hay un mínimo, normalmente, que hace con que las esferas se queden ahí juntas. Y cuando la distancia se separa mucho, es muy, muy, muy grande, hay una interacción de atracción. Bueno, lo que tenéis que pensar son 2 esferas y ya está. Y lo interesante de eso es que cada una de esas fuerzas que no dependen de los enlaces,
tienen su región de actuación, ¿no? La región de Lennard-Jones, que sería las esferas rígidas, esta interacción solo se activa cuando la distancia es muy pequeñita. Pero esa otra línea azul sería la interacción de electrostática, que está ahí siempre y es una interacción de longa distancia. Entonces, mismo si los átomos están muy lejos unos de los otros, esa interacción está ahí. Vale. Bueno, entonces, yo he dicho antes que tenemos enlaces, ángulos, diedros, que serían movimientos fuera del plano. Y ahora voy a enseñar las ecuaciones, un campo de fuerza que llamamos, que es lo más sencillo, que es cuando vamos a poner ecuaciones para cada una de estas interacciones, ¿vale? Bueno, en un enlace, como tenemos un muelle antes, que yo había dicho, lo más sencillo sería poner la ecuación de un muelle, ¿no? Bueno, eso está un poco mal aquí, pero lo que puedes ver, esa sería un pozo, y aquí serían dos átomos que están moviendo, y dependiendo de la energía que tienen, van a vibrar con una distancia más grande y una frecuencia que sería aquí constante. Esa sería la frecuencia, ¿vale? Bueno, y lo mismo pasa con los ángulos, que podemos utilizar la misma ecuación, porque la física es más o menos similar. Pero si queremos calcular una torsión, por ejemplo, bueno, creo que tengo después. La torsión tiene que ser una ecuación periódica, porque si tenemos un grupo químico que es simétrico, ¿no? Ese grupo tiene que tener la libertad de girar eternamente, digamos así, ¿vale? Entonces tiene que ser una función periódica. Y normalmente se escribe con una combinación lineal de cosenos. Entonces las ecuaciones que vamos a utilizar son esas. Bueno, esa sería la interacción de diedro, que bueno, aquí tenemos un grupo simétrico y este grupo tiene que tener la posibilidad de rotacionar aquí, eternamente, ¿vale? Bueno, entonces aquí, como estamos poniendo todo a mano, porque ya no tenemos los electrones, también tenemos que ajustar cada uno de los parámetros. Por ejemplo, si miramos la interacción de enlace, el K aquí, ese es un parámetro que quiere decir la fuerza de interacción entre los átomos, ¿vale? Entonces, dependiendo de la naturaleza de cada átomo, ese número cambia. Y ahí es que está la parte más aburrida de ese método, es que para cada grupo de átomos hay parámetros distintos, entonces tienes que ir a mano y poniendo cada uno de los valores donde tiene que estar y todo eso. Pero cuando comparamos con el método cuántico, eso da igual, solo tienes que decir, yo tengo un átomo aquí, otro aquí, y el método calcula todo. Pero aquí no, aquí hay que poner todo a mano. Bueno, y esa sería la interacción de diedro, y para cada tipo de interacción hay una ecuación distinta, y entonces todo lo que tenemos aquí hay que poner a mano. No hay nada que el método nos va a decir sin que nosotros tengamos puesto antes. Vale, entonces ahora tenemos una forma de calcular las fuerzas, porque tenemos aquí las ecuaciones de potencial para cada uno de los pares. Entonces podemos calcular las fuerzas y con eso podemos calcular la velocidad y la dirección de desplazamiento de cada átomo en el tiempo. Y eso lo que hacemos es utilizar las ecuaciones clásicas de Newton. Entonces aquí tenemos, si queremos calcular la posición de una esfera en un tiempo t más delta t, la posición sería la posición inicial donde está, velocidad más la velocidad veces el delta t que queremos calcular, y el termo dependiente de la aceleración, ¿vale? Eso es lo más básico de física que hay. Entonces, esa sería la posición para una esfera en un periodo delta t positivo, y esa sería la posición de la esfera delta t negativo. Entonces, sería básicamente eso. Si ahora tengo la esfera en esa posición, en un delta t estará aquí, en un delta t negativo estaría o pasó por aquí, ¿no? Y con eso podemos calcular la posición, la siguiente posición de la esfera, solo utilizando las coordenadas actuales y el delta t de la molécula.
Bueno, con eso podemos mover. Entonces ahora podemos mover las esferas de una forma. Y bueno, pero si queremos simular los experimentos, tenemos que utilizar herramientas para hacer que los sistemas sean equivalentes. Por ejemplo, si queremos calcular las propiedades de un sistema sobre presión, tenemos que tener las técnicas o la posibilidad de poner presión en el sistema. O si queremos calcular un sistema con un volumen constante y temperatura constante, también tenemos que tener todas las herramientas para hacer eso. Y eso todo viene de termodinámica, física termodinámica. ¿Vale? Todo eso está ahí, es muy sencillito. Bueno, ahí ya me quedo por ahí un poco. Bueno, lo que es importante aquí es saber que los ensembles o los métodos que hay, todos son descritos con estas letras, NPT, NPH, NPE, y el N lo que quiere decir es que el número de átomos es constante, el V, por ejemplo, sería que el volumen es constante, T, la temperatura es constante. Entonces, dependiendo de lo que quieres calcular, vas a elegir un sistema o un entorno. Por ejemplo, si quieres calcular o ver cómo la agua se evapora, ahí el volumen no es constante, pero la presión es constante. Entonces tienes que elegir este método. ¿Vale? Bueno. Y también, bueno, de termodinámica, podemos calcular cuál sería la temperatura y la presión de un sistema, sabiendo dónde están los átomos, la velocidad de cada átomo. Entonces podemos utilizar estas dos ecuaciones para ajustar cómo estas propiedades evolucionan en el tiempo. Un ejemplo sería ese. Aquí tenemos una caja con átomos, sería una simulación de, por ejemplo, argonio. Y empezamos con una temperatura de 0,2 Kelvin, ¿no? Porque el experimento ha sido hecho así, con esa temperatura. Pero lo que pasa siempre es que empezamos con una temperatura y esa temperatura cambia, y sube o baja, dependiendo de cómo empiezas la simulación. Hay varios factores para eso, pero lo importante es que tenemos que tener las herramientas para arreglar eso. Y lo que hacemos es básicamente calcular la temperatura utilizando la ecuación anterior y calcular, esa es la forma más sencillita de hacer eso, y calcular un factor de escala entre las velocidades que tenemos ahora y las velocidades que queremos tener, ¿vale? Que sería básicamente ese termo. Entonces, a cada número de pasos lo que hacemos es aplicar ese factor y traer la temperatura de vuelta al valor que queremos. Esa sería una forma de controlar el sistema, ¿vale? Bueno, aquí hay mucho más que hablar, pero como no teníamos tiempo, me quedo por ahí, ¿vale? Y bueno, entonces en una dinámica hay 3 pasos, básicamente. La primera es iniciar el sistema, poner los átomos donde crees que van a estar, y dar a cada uno de los átomos una velocidad inicial. Y después de eso lo que pasa, solo vamos a calcular las ecuaciones, solo vamos a calcular esta ecuación. Bueno, hay ecuaciones para velocidad y para otras cosas también, pero la idea sería esa. Entonces a cada paso paramos, calculamos las fuerzas, la velocidad y vamos a prever dónde cada átomo va a estar en un delta T específico. Y haciendo eso, lo que podemos hacer es crear vídeos así. Y aquí serían básicamente cómo moléculas de pentaceno interagen sobre un cristal en el tiempo, ¿no? Y aquí lo que, bueno, hacemos eso porque desde este tipo de simulación podemos sacar informaciones relacionadas al transporte de carga y energía en estos materiales, ¿no? Y aquí lo que está diciendo serían el coupling o la fuerza de comunicación entre estas moléculas. Y podemos ver que el cero sería que no se comunican, y cuanto más grande eso, más grande es la comunicación entre ellas. Y cuanto más fuerte la comunicación, más carga pasa en esa dirección entre las moléculas. Y este es un sistema que es utilizado para construir field effect transistores de campo, algo así. Bueno, que es utilizado en circuitos electrónicos, ¿no? Entonces, a partir de simulaciones de ese tipo, de partes muy pequeñitas del sistema,
podemos extrapolar y obtener informaciones del sistema macroscópico. Y bueno, y la verdad, bueno, aquí hay comparaciones entre la parte experimental y la teórica, pero no, aquí parece que está un poco mal, porque son sistemas distintos, pero la idea es que lo que hemos obtenido aquí está de acuerdo con los experimentos, ¿vale? Bueno, eso sería un vídeo de un... Bueno, ahora el grafeno está de moda, ¿no? Es la fashion. Entonces todos empiezan a querer construir dispositivos que tengan grafeno por ahí, da igual donde sea. Y bueno, eso sería una simulación de una técnica de un grupo aquí en la Universidad Juan Carlos que quieren construir grafenos oxidados, óxidos de grafeno, pero no saben muy bien cómo funciona la técnica. Entonces lo que he hecho fue hacer simulaciones de un gas, sería un plasma de agua, básicamente, que es lo que hacen ellos, y mirar, la eficiencia de ese método dependiendo de la energía de los átomos que están aquí arriba, ¿no? Entonces los rojitos son oxígenos y los blancos son hidrógenos. Y eso que está aquí es un grafeno. Y abajo hay un cristal. Bueno, entonces aquí, bueno, la primera cosa es que yo he hecho una simulación periódica, entonces se puede ver que hay una comunicación entre las cajas. Y, bueno, antes de ver el último vídeo, hay una cosa que hay que mirar, bueno, aquí tenemos las partículas con una energía de 4 electronvolts, que es una energía muy baja. Entonces lo que vemos es que los átomos, cuando caen, rebotan en el grafeno y vuelven, y empiezan a crear toda esa locura que pasa por ahí, ¿no? Y eso sería, bueno, una energía que no es la energía ideal para construir este tipo de sistema, porque todo lo que ponemos no se queda y se va, ¿no? Y aquí es un ejemplo del otro extremo. Cuando ponemos los átomos con mucha energía y cuando coliden, lo que pasa es que los hidrógenos pasan, no se quedan en el grafeno, y los oxígenos lo que hacen, se quedan, pero lo que hacen es crear agujeros en la red del grafeno. Y eso tampoco queremos, porque si hacemos agujero en el grafeno pierde todas las propiedades. Entonces, entre esos dos ejemplos hay una energía óptima donde obtenemos el grafeno, el óxido de grafeno, sin dañar la estructura del grafeno, ¿vale? Bueno, entonces eso era todo lo que yo tenía para decir. Y si tenéis preguntas, podéis preguntar. Bueno. ¿Y la comida está ahí ya? ¿No? Sí, bueno, es que Manuel se ha ido, así que si hay alguna pregunta. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Esto último del grafeno que haces, o sea, lo que se supone es que estás tirando las partículas contra la membrana esa, ¿no? Sí, sería como un plasma ficticio, ¿no? Bueno, la idea en un plasma es que ahí hay bueno, los átomos, la molécula se rompe y los átomos empiezan a colidir contra el grafeno. Esta sería una forma sencilla de simular eso, que es lanzar átomos directo. Y que sería un plasma muy sencillito. Y ver lo que pasa cuando la colisión... Y eso es dinámica molecular. Sí, eso es todo dinámica molecular. Bueno, a partir de eso se puede hacer cálculos cuánticos. Pero en un sistema tan grande así tardaría meses. Pero en este caso están interesados solo en la parte, digamos, geométrica del sistema, no en la parte electrónica. Si tuvieras que simular un microscopio electrónico de transmisión, que serían electrones, ¿eso todavía te funciona esto? Sí. Se podría hacer, pero hay que utilizar otros métodos para hacer eso. Gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta más?
Una pregunta. O sea, esto se puede usar como algún tipo de filtro, ¿no? Por lo que parece, o sea, si hay un determinado Eso. tipo de átomo que no pasa y otro que sí. Sí, no mucho. Bueno, hay otros tipos de filtros que se hacen, pero normalmente, por ejemplo, se puede utilizar nanotubos, porque ahí ya hay un agujero y ahí la dimensión del nanotubo controla la molécula que pasa dentro. Eso sería lo más indicado, porque aquí lo que pasa, si quieres utilizar, puedes utilizar, pero utiliza solo una vez, porque después de eso el grafeno está destruido y ya no lo puedes utilizar. Pero en un nanotubo, por ejemplo, que sería un tubo, sería un grafeno enrollado así como un tubo, ¿no? Y hay de varios tamaños, y ahí se puede controlar el tipo o la dimensión de la molécula que pasa. Sería otro sistema, pero... Vale, ok, gracias. ¿Y esto más o menos cuánto tiempo tomó de simulación? Eso es rápido, eso 3 días, 4 días. Muy rápido. Una que tarda 3 meses y cosas así. Porque aquí lo que tarda es el tiempo, porque necesitas de tiempo. Cada snapshot, cada frame de eso es rápido. Pero bueno, yo te escucho, ¿eh? No, que cuando hablas de tiempo, pero que cuando hablas de GPUs o de procesadores tienes que decir cuál es el número de procesadores que estás utilizando. Sí. No, aquí son 8 procesadores. Eso en un GPU tarda 1 hora. En 8 procesadores tarda 2 semanas. Un GPU es mucho más rápido. Eso en 3 días lo has corrido con... En 3 días que has corrido eso, ¿con cuántos procesadores has utilizado? 8. 8, vale. O sea, un ordenador como podría ser el que tenemos en nuestra casa, más o menos. No, porque ahí necesitas mucha memoria RAM Sí, y tiene que ser un cluster. Es un ordenador que necesita más memoria RAM, pero el número de procesadores... Sí, si tienes un GPU, sí, puedes calcular en tu ordenador. Vale. Pero eso sí, pero el virus ese no. Tienes que ir a un cluster de GPUs. Que sí que se ha llevado un clúster, vale. Era por tener una noción de cuánto, más o menos, cómo era el coste computacional de estas simulaciones. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Vale, si no hay preguntas, pues muchas gracias, Lucas. Gracias.